¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, seguimos con nuestra charla de sistemas de acondicionamiento térmico. Vamos a hablar ahora de los sistemas zonales o semicentralizados. Recuerdan, al principio de la otra charla habíamos hablado de los sistemas individuales, que son los que analizamos ya con anterioridad. Los sistemas zonales, que son los que sirven para una zona o para un área más grande del proyecto, como puede ser un piso, por ejemplo, y los sistemas centrales. Los sistemas zonales los podemos dividir en tres grandes grupos. Podemos hablar de los equipos compactos exteriores y de los compactos interiores, y podemos hablar también de los divididos. El compacto exterior, denominado rooftop, trabaja por condensación por aire, justamente por eso es la necesidad de que esté ubicado en el exterior. El rooftop es un compacto interior, recuerdan, ¿no? Que habíamos hablado de que los sistemas compactos son los que desarrollan todos los componentes dentro de la misma carcasa, dentro del equipo. Estos compactos interiores presentan las dos variantes, de condensación por aire y de condensación por agua. Y los divididos, en este caso ya van a ser divididos para conductos. Recuerdan que también hablamos de los split systems, esos sistemas en donde particionamos o dividimos el ciclo de compresión. Separamos el ciclo de compresión en una unidad exterior o unidad condensadora y en una unidad interior o unidad evaporadora. La gran diferencia es que esta unidad interior, al ser un sistema de mayor envergadura y de mayor potencia, ya va a trabajar inyectando el aire a través de una red de conductos. Estos, por supuesto, estos split systems van a ser de condensación por aire, porque el condensador justamente lo sacamos hacia el exterior para que esté en contacto directo con el aire exterior y pueda realizar el proceso de cesión de calor latente de condensación. Bueno, analizamos el rooftop. El rooftop, si analizamos las palabras, roof quiere decir techo y top, arriba. Quiere decir que es un equipo que se tiene que montar sobre la azotea. Tiene variantes en cuanto al modo de calefaccionar. Puede ser preparado solamente para frío, para el ciclo verano, pero también puede trabajar para frío-calor. Si trabaja para frío-calor, hay dos variantes. Puede ser frío-calor a gas o puede ser frío-calor por inversión de ciclo. Acá vemos un rooftop que no trabaja para calefacción, que es solo para frío. Y lo puse para que reconozcas el ciclo de compresión y todos sus componentes en el interior del equipo. Compresores, en este caso ya son dos, porque hablamos de equipos de mayor envergadura. Compresor condensadores con sus correspondientes ventiladores para poder disipar el aire caliente hacia el exterior. Válvula de expansión, evaporador y vuelta hacia los compresores. Fíjate que está dividido internamente como en dos unidades, por eso se llama subunidad condensadora y subunidad evaporadora o climatizadora, pero en realidad todas esas unidades están incorporadas dentro del equipo. Tiene, por supuesto, los filtros, tiene un gran ventilador centrífugo que es el encargado de impulsar el aire ya tratado a través de una red de conductos, porque justamente estos sistemas zonales, todos, tienen la característica de que distribuyen el aire tratado a través de un sistema de conductos. Una cámara de mezcla. En esta cámara de mezcla incorporamos aire de recirculación o aire interior. Es el aire que vos traés del local para justamente poder ser enfriado. E introduce también aire exterior. Este sistema se caracteriza justamente por cumplir perfectamente bien con los requerimientos de renovación,
de ventilación y de sobrepresión que requieren los sistemas de acondicionamiento térmico. Entonces vos fijate, el aire, tanto el aire exterior como el aire del local o el aire recirculado, se mezclan en la cámara de mezcla, pasan a través del sistema de filtros, se enfrían cuando ese aire mismo se enfría cuando pasa a través del evaporador, y en esas condiciones entonces de temperatura y de humedad ya va a ser impulsado hacia la zona que vos querés alimentar, ¿sí? Acá tenemos uno de los esquemas que nosotros subimos a la plataforma para mostrarles justamente una de las variantes del sistema de calefacción. Este equipo, justamente, tiene un calefactor a gas. Tiene acá incorporado dentro del gabinete del equipo un calefactor a gas. Obviamente con su correspondiente escape de gases de combustión y su correspondiente conexión a la red eléctrica, ¿sí? Funciona igual que el anterior, la única diferencia es que puede también calefaccionar en la época de invierno. Estos son imágenes de estos equipos rooftop o autocontenidos exteriores. Fíjate, y este es un tema bastante importante, cuál es la logística que tenemos con la que tenemos que trabajar para poder montar este equipo sobre una azotea, ¿sí? Tienen capacidades de entre 5 y 40 toneladas. Ya acá vamos a hablar de la tonelada de refrigeración, no de las frigorías hora como hablábamos cuando nos referíamos a los sistemas individuales. ¿Y por qué la tonelada de refrigeración? Porque obviamente, al ser equipos zonales, cubren potencias mucho mayores. Para que tengan una idea, una tonelada de refrigeración equivale a 3.024 frigorías hora. Requerimientos. Yo te dije que el equipo tiene que estar montado sobre la azotea, sobre la cubierta. Entonces, puede acondicionar a través del sistema de conductos por el cual traslada el aire al piso inmediatamente inferior a donde está ubicado el equipo y a lo mejor un piso más también, pero no mucho más que eso. Se supone que ya secciones de más de 1 metro cuadrado se convierten en bastante complicadas para albergar dentro de plenos, de cielo rasos y demás, ¿sí? Bien, vamos a los autocontenidos para interior. En este caso pueden ser de condensación por aire, dijimos, o de condensación por agua. Si es de condensación por aire, tiene que estar cercano a un muro exterior. ¿Para qué? Justamente para que pueda entrar aire exterior y ser expulsado por este ventilador, justamente para que se pueda realizar este proceso de intercambio de calor entre el refrigerante y el aire exterior. Se supone que debería estar a 1 metro, máximo 2, y ya te diría que es mucho, cercano a un muro exterior. Capacidad entre 5 y 20 toneladas. Fíjate la apariencia de este equipo, que incluso se tiene que montar sobre una pequeña plataforma. Ya no es un equipo para dejar a la vista, ¿no es cierto? Es un equipo para ser albergado en una pequeña sala de máquinas, por ejemplo. Y, por supuesto, la distribución del aire ya tratado térmicamente se hace a través de un sistema de conductos. Hablamos de condensación por aire y de los modos en que podemos garantizar la calefacción. En este caso, este equipo que ustedes ven acá, este también es uno de los esquemas que nosotros le subimos a la plataforma, después lo van a poder ver más grande, tiene a la salida del compresor una válvula inversora de ciclo o bomba de calor. Yo ya te había dicho que cada vez que veas esta válvula de 4 vías o bomba de calor o válvula inversora de ciclo, quiere decir que es un equipo que está preparado para frío y para calor. Quiere decir que acá podemos cubrir
las necesidades de calefacción con este equipo que tenemos presentado. Otra variante para calefacción, un calefactor de conductos. Ya este calefactor de conductos, fíjate que no se encuentra en el interior del equipo, como pasaba con el rooftop, sino que lo montamos a la salida del conducto de mando. A la salida del conducto de mando y antes de el primero de los difusores de inyección, colocamos este calefactor de conductos conectado, por supuesto, a una red de gas y con un escape de gases de combustión. Condensación por agua. Autocontenido, para interior, condensación por agua. Ya este equipo puede estar ubicado en cualquier lugar. ¿Por qué? Porque no necesita contacto con el exterior el condensador. Cambia la tecnología del condensador y por el condensador lo que circula es otro fluido que es el agua, que justamente después, ya eso lo habíamos hablado, disipa ese calor latente de condensación gracias a la ayuda de esta torre de enfriamiento. Entonces, cambia la tecnología del condensador y de pronto este equipo lo podés ubicar en un subsuelo, en un primero o en un segundo subsuelo que no tiene ningún requerimiento con respecto a el contacto con el exterior. Sí, por supuesto, la torre de enfriamiento tiene que estar ubicada al exterior, tiene que estar ubicado en una azotea, en un patio, en donde tenga una muy buena circulación de aire para que pueda disipar justamente ese calor latente de condensación. Y otra vez podemos reconocer los elementos del ciclo de compresión, ¿no es cierto? Podemos hablar del compresor, podemos hablar del condensador, la válvula de expansión antes de entrar al evaporador y el evaporador. Y luego se cierra el circuito volviendo otra vez con el gas refrigerante ya hasta el compresor. Bien, este es uno de los esquemas que tenemos también subidos al blog y lo puse para volver a reconocer acá dentro el ciclo de compresión, otra vez compresor, condensador, válvula de expansión y evaporador, ventilador centrífugo para impulsar el aire a través del sistema de conductos para que llegue a la zona que tenés que acondicionar. Y vamos a hablar un poquito ahora entonces de la torre de enfriamiento. La torre de enfriamiento, te dije que es la que disipa el calor hacia el exterior. ¿De qué manera lo hace? ¿Cómo lo hace? En el condensador justamente se produce ese intercambio de calor entre el agua y el refrigerante. Entonces, el refrigerante se condensa y el agua absorbe ese calor latente de condensación. En esa situación, el agua es conducida a través de una cañería hasta la torre de enfriamiento. El agua entra por la parte superior de la torre de enfriamiento y acá tiene unas toberas que lo que hace es particionar el agua en unas gotitas muy, muy pequeñas, en múltiples gotitas, que van cayendo justamente en sentido vertical descendente por los laterales de la torre de enfriamiento. Bien, hay una corriente de aire que entra por la parte inferior de la torre de enfriamiento. Esta corriente es ascendente porque va a estar succionada por un ventilador axial que está en la parte superior. Entonces, esa corriente de aire ascendente lo que hace es irle quitando calor a esas gotitas de agua que van cayendo. El agua ya un poco más fría o sin ese calor latente de condensación, para hablar con un poco más de propiedad, se recoge en este recipiente, en esta batea, en esta pileta recolectora, y luego se la lleva de vuelta por medio de un sistema de bombas al condensador para reiniciar el ciclo, porque este es un ciclo cerrado, ¿no es cierto?, entre el condensador y la torre de enfriamiento. Ahora, ¿qué pasa?
parte del agua se pierde en este proceso, se evapora. Entonces la tenemos que reponer. ¿Cómo la reponemos? Incorporando una bajada exclusiva desde el tanque de reserva con un flotante mecánico. Entonces nos aseguramos de que el sistema tenga siempre el mismo caudal de aire para poder trabajar. Calefacción. Calefacción en estos sistemas de condensación por agua. Acordate que yo te dije que en un sistema de condensación por agua no podés usar una válvula inversora. En este caso, lo que se hizo es colocar una resistencia eléctrica también a la salida del conducto de mando. Entonces, de esa manera, la resistencia, por supuesto, está conectada a una red eléctrica y de esa manera te estás asegurando la calefacción. Tiene, por supuesto, también una cámara de mezcla donde llega el aire de retorno o el aire interior y donde también incorporamos aire exterior para asegurar la calidad del aire y cumplir con las renovaciones por hora y por persona que nos exige el código. Entonces, en este esquema, que también está subido a la plataforma, se resuelve la calefacción con una resistencia eléctrica. Bien, ¿podríamos poner en vez de esta resistencia eléctrica un calefactor de conducto? Sí, por supuesto. Si tenemos posibilidad de conectarnos a una red de gas, pondríamos un calefactor de conductos. Otra variante, con una caldera. En este caso, podés colocar una caldera. En este caso, entonces, podés colocar una caldera y hay que montar una serpentina de agua caliente por encima del evaporador. Entonces, la caldera alimenta la serpentina y de esa manera también podés asegurarte la calefacción para el ciclo de invierno. Son variantes que se pueden utilizar en función de lo que tengamos disponible en el proyecto. Por supuesto que siempre que hay una caldera va a aparecer el vaso de expansión, como ustedes ya estudiaron en instalaciones 2, ¿verdad? Y recuerden que este equipo de condensación por agua puede estar ubicado en una sala de máquinas, puede estar ubicado en un subsuelo, porque lo que sí necesita contacto con el aire exterior es la torre de enfriamiento. Entonces, el condensador está conectado con su correspondiente torre de enfriamiento, con una cañería de mando y una cañería de retorno. Bien, torre de enfriamiento. Ya explicamos un poco cómo funciona, ¿no es cierto? Por la parte superior entra el agua que necesitamos enfriar, las toberas o separadores de gotas, ¿sí? Para particionar el agua en gotitas muy, muy chiquititas, y esa corriente de aire exterior, succionada por el ventilador que tenés acá arriba, que esa corriente de aire ascendente lo que hace es ir enfriando el agua que recoges después en esta batea o en esta pileta recolectora. Acá ven imágenes de torres de enfriamiento, ¿no es cierto? Se ve perfectamente que por acá, por estos laterales, entra el aire exterior, ¿sí? Y acá arriba está ese ventilador axial, que es el que lo succiona y lo hace salir al exterior, ¿sí? Esta es la cañería, ¿sí? Que viene desde el condensador y que distribuye el agua para que se vaya enfriando en la medida en que va descendiendo por el interior de la torre. Bien. Bueno, esta es una bibliografía para que ustedes puedan consultar y ampliar un poco los temas que estamos viendo y nos encontramos en el próximo video para ya empezar a analizar los sistemas centrales.